Llevaba 2 años planeando cómo destruir a mi esposo sin que pareciera mi culpa. Lo que no sabía es que él llevaba al mismo tiempo grabando cada palabra que yo decía. Me llamo Valeria, tengo 34 años, una hija de 9, y durante mucho tiempo pensé que era la protagonista de mi propia historia de amor prohibido. La verdad es que era solo la villana de la historia de otra persona. Conocí a Diego en el trabajo hace 3 años. Él coordinaba proyectos en el piso de arriba, yo en el mío. Al principio era solo un café, una broma en el pasillo, un ¿ya almorzaste?, que se volvió costumbre. Mi matrimonio con Andrés no estaba mal. Eso es lo que más me cuesta admitir ahora. No había gritos, no había golpes, no había nada de lo que después inventé, solo había rutina. Y yo confundí la rutina con el fin del amor. Diego me hacía sentir como si tuviera 20 años otra vez, y empecé a pensar que merecía esa sensación para siempre, sin tener que renunciar a nada de lo que ya tenía. La casa estaba a nombre de Andrés. La había comprado 2 años antes de conocerme, con un préstamo que aún estaba pagando cuando nos casamos. Eso significaba que, en un divorcio normal, yo no tenía muchos derechos sobre ella, pero en un divorcio por violencia doméstica, todo cambia. La ley protege a la víctima y yo decidí convertirme en una, aunque nunca lo hubiera sido. Empecé el plan, un mensaje que mandé a mí misma desde el celular de Andrés, una noche que se quedó dormido en el sillón. Perdón por lo de hoy, sé que me pasé. Escribí como si fuera él, lo guardé como evidencia. Después vino un diario, uno de esos cuadernos con candado que compré para mi hija, pero en realidad usaba para escribir fechas y detalles de peleas que jamás existieron. Empecé a sembrar comentarios en cenas familiares. Ay, Andrés a veces se pone tan intenso cuando discutimos, decía, riendo un poco, como quien no quiere darle importancia, pero sí quería que esas semillas crecieran. Esa noche, mientras yo escribía en mi diario falso la tercera prueba de mi plan, Andrés instalaba algo en la sala que yo jamás noté. Empecé a decirles a todos que tenía miedo de él. El problema es que la gente empezó a creerme más rápido de lo que pensaba. Las cosas escalaron rápido. Le dije a mi madre, en una llamada que dejé sonar más larga de lo normal, que a veces Andrés me empujaba cuando discutíamos fuerte. Nunca dije que me pegaba, fui lista. Dejé que su imaginación hiciera el resto. ¿Por qué no me habías dicho nada, mija?, me preguntó con la voz quebrada. Porque me daba vergüenza, mamá, le respondí, y en ese momento sentí algo parecido al triunfo. Le conté algo parecido a mi hermana, en una tarde de café, que a veces le tenía miedo de estar sola con él, que últimamente dormía con el celular cargado por si acaso. Ella me abrazó y me dijo que hacía bien en cuidarme. Mientras tanto, seguía viendo a Diego 2, a veces 3 veces por semana. Le decía a Andrés que tenía juntas hasta tarde, que un proyecto nuevo me tenía saturado, y usaba esas mismas ausencias, después, como evidencia de que necesitaba espacio para sentirme segura. Andrés empezó a notar algo raro en las reuniones familiares. Mi mamá lo saludaba distinto, más cortante. Mi hermana evitaba quedarse a solas con él en la cocina. Un amigo en común, Rodrigo, le preguntó un día, casi con miedo de la respuesta: «Oye, ¿está todo bien en tu casa? He escuchado cosas». Andrés se quedó helado. No sabía de qué cosas hablaba Rodrigo, pero algo, en el fondo, empezó a sentirse muy mal. Yo pensaba que estaba ganando. No sabía que Andrés ya había hablado con un abogado, y no por lo que yo creía. Descubrí las cámaras por accidente, revisando el router para ver si Andrés había leído mis mensajes con Diego. Fue un miércoles cualquiera, estaba revisando el router de la casa, paranoica de que Andrés hubiera entrado a mi celular, cuando vi un dispositivo conectado a la red que no reconocía. Cam-sala-02, decía el nombre. Se me heló la sangre, busqué en la sala, detrás de los libros, en la repisa de las fotos familiares. Ahí estaba, una cámara diminuta, del tamaño de un botón, mirando directo hacia el sillón donde yo me sentaba a escribir en mi diario falso casi todas las noches. Revisé la fecha de instalación en la aplicación del router. Casi coincidía, casi exactamente. Con la primera vez que empecé a documentar mis pruebas, sentí que el estómago se me caía al piso. ¿Cuándo había grabado? ¿Había escuchado mis llamadas con Diego?
Había visto el momento exacto en que me mandé ese mensaje falso desde su propio celular. Le escribí a Diego esa misma tarde, con las manos temblando. Creo que Andrés sabe algo, encontró una cámara. Él tardó horas en responder. Cuando lo hizo, solo dijo, tranquila, seguro no es nada. Yo sabía que sí era algo. Esa noche había cena en casa de mis padres, celebrando el aniversario de bodas de ellos. Toda la familia estaría ahí. Andrés llegó con un saco que normalmente no usaba, y bajo el brazo traía una carpeta color manila que jamás lo había visto cargar antes. ¿Qué es eso?, le pregunté, con una sonrisa que me costó sostener. Ya lo vas a ver, me dijo, y no dijo una palabra más en todo el camino. No dijo nada durante la cena, solo sonrió, como alguien que ya sabe cómo terminará la historia. Después del postre, Andrés pidió la palabra frente a toda la familia. Yo sentí que el piso desaparecía. La cena transcurrió casi normal. Se sirvió el pastel, mi papá contó el mismo chiste de siempre sobre cómo conoció a mi mamá. Todos nos reímos. Y justo cuando pensé que podía relajarme, Andrés se puso de pie, con su copa en la mano. Antes de que sigamos, quiero compartir algo con la familia, dijo, con una calma que a mí me pareció aterradora. Sacó su celular, conectó el audio en una pequeña bocina portátil que traía en la carpeta, y empezó a reproducir. Primero se escuchó mi propia voz, meses atrás, sentada en el sillón de la sala. Escribo aquí que dijo esto el martes para acordarme después. Era yo, narrando en voz alta mientras inventaba la entrada del diario falso. Después vino una llamada con Diego. Ya casi tengo suficiente para el abogado. Solo necesito un par de incidentes más, decía mi propia voz, sin saber que quedaría grabada para siempre. Y por último, un audio con mi hermana, de apenas unos segundos. Andrés nunca me tocó, pero necesito que la gente lo crea, aunque sea por un tiempo. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Mi madre me miró como si no me reconociera. Mi hermana se llevó la mano a la boca, y entonces, la voz que menos esperaba escuchar rompió el silencio. Mi hija, sentada al otro lado de la mesa, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó: Mami, ¿eso es verdad? ¿Le mentiste a la abuela? Ese día perdí más que la discusión, perdí a mi hija en cámara lenta frente a mí. Intenté defenderme, dije que esos audios estaban sacados de contexto, que Andrés los había editado, que todo era una trampa suya, pero las fechas coincidían perfectamente con mi diario, con mis mensajes, con cada mentira que había construido durante meses. No había forma de darle vuelta. Le marqué a Diego esa misma noche, buscando algo de apoyo. Su tono había cambiado por completo. Valeria, esto ya no es solo un problema entre tú y tu esposo. Esto es fraude procesal. Yo no puedo estar involucrado en esto, me dijo y colgó antes de que yo pudiera responder. No volvió a contestarme nunca más. Andrés llevó las grabaciones a su abogado la siguiente semana. Lo que antes parecía mi plan perfecto para quedarme con la casa, la pensión y la custodia se convirtió en la evidencia central de un proceso legal en mi contra. Ya no se hablaba de violencia doméstica, se hablaba de acusación falsa, de manipulación, de intento de fraude en un proceso familiar. El día que me senté frente al abogado de Andrés para una audiencia previa, me miró por encima de sus lentes y me dijo una frase que se me quedó grabada más que cualquier otra cosa de esta historia. Señora, con esto que encontramos, ahora el juez se va a preguntar ¿qué más mintió usted? Un año después, perdí la casa, la custodia principal y algo que no esperaba perder, la confianza de mi propia hija. El proceso duró casi un año. Al final el juez falló a favor de Andrés en casi todo. Se quedó con la casa, obtuvo la custodia principal de nuestra hija. Y yo enfrenté cargos por falsa denuncia que había construido con tanto cuidado. Lo que había planeado como mi libertad se convirtió en la peor condena que pude haber impuesto a mí mismo. Diego jamás volvió a buscarme. Supongo que, para él, yo dejé de ser la mujer interesante del trabajo y me convertí en el problema legal del que había que alejarse cuanto antes. Pero lo que de verdad me rompió no fue perder la casa, ni siquiera perder el juicio. Fue ver a mi hija, meses después, decirle a su papá, con una tranquilidad que me dolió en el alma: Papi, yo quiero vivir contigo. Pasé este último año pensando en esa cena, en esa carpeta color manila,
En el momento exacto en el que decidí que mentir era más fácil que simplemente hablar con mi esposo sobre lo que sentía. El plan que diseñé para destruirlo a él terminó destruyéndome por completo a mí. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees que el karma llegó de la mejor manera o que no se merecía tanto? Suscríbete al canal porque cada semana subo una historia nueva como esta.